Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 8 de noviembre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1868 cuando estalló en España una revolución que desembocó en el derrocamiento de la reina Isabel II y en un torrente de normas que incluyeron la Ley de Bases sobre las minas. Apartada España de la Revolución Científica y de la Revolución Industrial, que fueron fruto de la Reforma Protestante del siglo XVI, hasta entonces el desarrollo minero en España había sido muy escaso y prácticamente se había limitado a algunos esfuerzos aislados llevados a cabo a finales del siglo XVIII. Ahora, sin embargo, se abrieron nuevos caminos para la explotación de las riquezas mineras españolas mediante un sistema de adjudicación de concesiones a perpetuidad a cambio del pago de un canon. Casi de la noche a la mañana, España se convirtió en productora y exportadora de materias primas como el plomo de Jaén, el mercurio de Ciudad Real, el cobre de Huelva o el hierro de Vizcaya. Sin embargo, de manera reveladora, los beneficios de estas importantes explotaciones no revirtieron en beneficio de España, sino que fueron a parar a empresas de capital extranjero, fundamentalmente británico, belga y francés, sin excluir a la banca Rothschild. Así, gracias a las concesiones de los políticos, España puso una mano de obra barata y muchas veces obligada a trabajar en condiciones vergonzosas a disposición de aquellos que se llevaban a cambio de un canon, no pocas veces hasta ridículo, los beneficios derivados de la extracción de sus riquezas mineras. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias acerca del papel que el Partido Popular representa en el avance de la agenda globalista. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, desde la transición, el gran partido encargado de someter a España a los poderes extranjeros ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Segundo, esa entrega a poderes extranjeros quedó más que de manifiesto en las negociaciones finales para la entrada en la Unión Europea, que se tradujeron en una práctica destrucción de la industria española y en severísimos golpes para su agricultura, su ganadería y su pesca. Tercero, igualmente el Partido Socialista Obrero Español afianzó la permanencia de España en la OTAN, unciendo a la nación a una estructura que ni siquiera garantizaba su integridad territorial al excluir de su protección a Ceuta, Melilla y las Canarias. Cuarto, esa política de sumisión a instancias extranjeras tuvo como consecuencia que España se haya visto reducida a la condición de país de servicios, abocado a contar con una mano de obra no especializada y un ejército de funcionarios, lo que implica a su vez un endeudamiento creciente y unos impuestos que no han dejado de escalar desde finales de la década de los años 70 del siglo pasado. Quinto, esa política de subordinación lacayuna del Partido Socialista en apariencia desapareció con la llegada al poder del Partido Popular dirigido por José María Aznar, que habría tenido una política exterior propia.
Si esa política independiente fue realidad o solo apariencia, es algo ciertamente sin ninguna relevancia práctica, ya que desapareció de manera total tras los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004. Sexto, la llegada al poder del socialista Rodríguez Zapatero tuvo como consecuencia directa una sumisión todavía mayor a los dictados extranjeros, que quedó de manifiesto en la absorción acelerada y no pocas veces ridícula de los dogmas de la agenda globalista, desde la ideología de género al calentamiento global. El enfrentamiento que Rodríguez Zapatero provocó en el seno de la sociedad española, intentando reabrir las heridas de la guerra civil, sirvió como adecuada cortina de humo para que no se viera que España estaba consumando su posición de simple colonia de poderes internacionales. Séptimo. Semejante situación no solo no cambió con el regreso al poder del Partido Popular, sino que incluso se fortaleció más. De hecho, el gobierno de Mariano Rajoy fue avanzando en mayor medida en la senda del fraude de ley, dejando una ya muy escasa distancia para el establecimiento de una dictadura real. Por añadidura, el Partido Popular rivalizó con el Partido Socialista en la sumisión más descarada a la agenda globalista, negándose de plano a derogar leyes aprobadas durante el triste periodo de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Octavo. El regreso del Partido Socialista al poder de la mano de Pedro Sánchez vino acompañado de enfrentamientos con el Partido Popular que fundamentalmente se relacionaban con la distribución del poder en España. Sin embargo, en ambos casos se produjo una sumisión total a la agenda globalista en contra de los intereses más relevantes de la nación. Noveno. Así, en el año 2023, José Manuel García Margallo, antiguo ministro de Asuntos Exteriores del Partido Popular, afirmó en público que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular estaban de acuerdo en la obediencia a la Agenda 2030 y remachó su aseveración señalando que la Agenda 2030 es el Evangelio. Una aseveración, desde luego, notable en un político que procede de la democracia cristiana. Décimo. García Margallo no exageraba en cuanto a ese acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. De hecho, a esas alturas, ambos partidos votaban lo mismo en el Parlamento Europeo en cerca del 90% de las ocasiones. En otras palabras, si en el Parlamento español el Partido Popular y el Partido Socialista se enfrentaban de manera agria, en el europeo ambas formaciones iban de la mano para acabar con la independencia, la libertad y la soberanía de España, a la vez que entregaban sus riquezas a instancias extranjeras. Undécimo. Semejante conducta ha quedado de manifiesto en el apoyo de ambos partidos, al igual que en otros situados a su izquierda y a su derecha, a la Ucrania de Zelensky, a la que se han entregado recursos que eran muchísimo más necesarios para España, así como ha quedado de manifiesto en el desplazamiento de tropas españolas al este de Europa, donde no se ventila ningún interés nacional. Todo ello mientras se encuentra totalmente desprotegida de la inmigración ilegal, del tráfico de drogas y de un posible ataque de Marruecos la frontera sur española. Duodécimo. Esa sumisión del Partido Popular y del Partido Socialista a la agenda globalista ha tenido, entre otras consecuencias, el aceptar que la agricultura, la ganadería y la pesca española se vean aniquiladas. 13. De manera no menos reveladora, incluso los eurodiputados de Vox han llegado a votar en favor de medidas que perjudicaban frontalmente a la agricultura española en favor de la de otros países, o se han ausentado de votaciones en el Parlamento Europeo en las que tenían que haberse opuesto a esas actuaciones, alegando después que su voto de todas formas no iba a cambiar las cosas. 14. La sumisión del Partido Popular y del Partido Socialista a la agenda globalista ha quedado especialmente de manifiesto en la entrega del agua, que es un bien de todos los españoles, a compañías multinacionales.
15. De manera semejante, el Partido Popular y el Partido Socialista han colaborado estrechamente a la hora de aumentar la presión sobre los agricultores españoles para que pierdan sus explotaciones agrarias y sus terrenos pasen a multinacionales del agua y de la energía. 16. Convertido en auténtica marioneta de esa agenda globalista, el Partido Popular ha reaccionado como era de esperar en las pasadas elecciones en Estados Unidos, manifestándose a favor de la candidata Kamala Harris, totalmente sometida al globalismo, y en contra de Donald Trump, que al menos en parte se opone a él. 17. Así, Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, tras lanzar la estúpida afirmación de que normalmente en los momentos de crisis aparece una mujer con fuerza, se dedicó a alabar a la candidata Kamala Harris, señalando que en apenas unos días ha revolucionado el tablero de la política americana. Los datos de las donaciones son muy elocuentes. En realidad, lo que era elocuente era la absoluta incapacidad e incompetencia de Cuca Gamarra para el cargo que ocupa. 18. Aún peor, y sin duda significativo, han sido las declaraciones del antiguo presidente del gobierno, José María Aznar, comentando la victoria electoral de Donald Trump y calificándolo de responsable de un asalto al Congreso y del intento de un golpe de Estado. 19. A esas afirmaciones de Aznar contra Trump, que por cierto son rotundamente falsas, pero que encajan en la peor propaganda del Partido Demócrata, Aznar añadió que el Partido Republicano se ha convertido en un partido personal, cuando la realidad es que la democracia interna del Partido Republicano es inmensamente superior a la de cualquier partido español, incluido el Partido Popular. Y 20, con todo, posiblemente la manifestación más estúpida y grosera de esa sumisión al antitrampismo haya venido de la mano del que fue embajador en Estados Unidos, Javier Rupérez, que en un debate televisivo repitió los mismos disparates de Aznar en contra de Trump y que al verse desmentido de manera enérgica por Roberto Centeno, llamó a este gilipollas y se levantó de la mesa abandonando el plató, en una muestra, por cierto, bien penosa de cómo ha degenerado la diplomacia española y cómo han degenerado también los partidos políticos. Hubo una época en que la inmensa mayoría de los españoles creyeron, quien ahora se dirige a ustedes, por aquel entonces era un adolescente, que tras siglos de aislamiento, España iba a poder sentarse a la misma mesa que otras naciones en un proyecto democrático y de integración europea. No pudimos estar más equivocados. La realidad era que España estaba siendo empujada hacia un papel eternamente subordinado en el que sería destruida buena parte de su riqueza para que no pudiera competir con otras y en el que lo que quedara pasaría al control de poderes internacionales. Papel más que relevante en ese proceso indigno, indecente y perverso lo tuvo desde el principio un partido socialista que aceptó todas las condiciones que le impusieron y que dio pasos de gigante a la hora de convertir a España en un país de camareros, furcias y funcionarios donde la producción nacional era arrebatada de sus creadores a través de una caterva de buscabonus de la agencia tributaria que trabajan en beneficio de unas castas privilegiadas y de sus paniaguados a los que nada importan los intereses nacionales. Desde hace no menos de 2 décadas, esa situación todavía se agravó más, en parte porque los puestos de responsabilidad se han ido cubriendo de manera creciente con incompetentes e ignorantes derivados de cuotas como la femenina, la catalana o la homosexual. Porque los políticos solo buscan su medro personal y el aumento de su bolsa, lo que los ha llevado a someterse sin rechistar a dirigentes cada vez más mediocres e incluso más desastrosos. Y porque ambos partidos han aceptado sumisos y más allá de pequeñas protestas la imposición de la agenda globalista con todo lo que esto significa de ruina para España. Tragedias, como las que todavía se desarrolla en Valencia, dejan de manifiesto las consecuencias de ese desarrollo degenerado y perverso de la política española.
Mientras que la mayoría de los españoles sigue enredada en una visión falsa e interesada de la realidad que supone la persistencia de la izquierda y de la derecha. Mientras unos necios consideran que cualquier mal es aceptable si no gobierna la derecha, y mientras otros necios enfrente se creen que la izquierda es de por sí el origen de todo desastre, la realidad es que a día de hoy la batalla no se libra entre una izquierda y una derecha que cada vez son más iguales, sino entre globalistas y patriotas. Y es que en España la agenda globalista, como en otros países del mundo, avanza sobre la base de una rueda situada a la izquierda, el Partido Socialista, pero también Podemos, Sumar, la Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, y otra a la derecha, que es el Partido Popular, pero también los nacionalismos vasco y catalán. En el Parlamento español pueden representar la comedia de que se enfrentan de manera encarnizada cuando la realidad es que solo discuten por la parte del pastel que se va a llevar cada uno y que está amasado con el sudor, la sangre y el trabajo de los españoles de a pie. La realidad, sin embargo, es que todos ellos están vendiendo a España a cambio de pesebres de lujo. Sin duda, hay militantes y todavía más votantes del Partido Popular que creen de corazón que están defendiendo una alternativa real al desastre perpetrado por el Partido Socialista desde hace décadas. Hasta es posible que algunos piensen que el Partido Popular defiende los intereses de España. Incluso puede que existan candidatos del Partido Popular que a escala local se merezcan ser votados. Sin embargo, resulta urgente sacudirse el sueño y despertar. El Partido Popular es tan marioneta de la agenda globalista como el Partido Socialista. Como el Partido Socialista, el Partido Popular cree que la agenda globalista es el Evangelio. Y como el Partido Socialista, el Partido Popular está destruyendo la vida de los ciudadanos españoles en beneficio de grandes poderes internacionales. A menos que ambos partidos y otros situados a su izquierda y su derecha sean frenados, el saqueo de las riquezas mineras de España después de 1868 será una auténtica excursión de niños de escuela dominical comparado con el robo, el expolio y el saqueo que van a seguir sufriendo de manera aún más acentuada los ciudadanos españoles en beneficio de poderes transnacionales. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una buena parte del aumento de la deuda ha ido a parar a políticos que no solo no defienden el bienestar de los ciudadanos ni los intereses de España, sino que por el contrario contribuyen de manera directa y decisiva a que sea robada, saqueada y expoliada por poderes multinacionales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.